En este lugar. Magnificamos tu nombre y abrimos nuestros corazones a la palabra eterna. Nos abrimos ahora para recibir la impartición a través de la enseñanza de la palabra. Declaro en el nombre de Jesús que el espíritu de revelación, el espíritu de entendimiento y de conocimiento se empieza a manifestar y abrir los ojos de los que están ciegos. En esta noche declaramos que tu palabra tiene poder para transformar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar. Bienvenidos a todos los que están aquí. Nuestro discipulado del miércoles, donde hemos estado estudiando el libro de Colosenses. También le damos bienvenida a todos los que están viéndonos a través de nuestro live stream, o quizás nos están viendo después de este día y lo están viendo repetido. En el día de hoy me toca darle continuidad a este estudio, versículo por versículo. Yo puedo hablar de mi experiencia, pero puedo decir con mucha certeza que la palabra me ha estado bendiciendo en estas últimas semanas, mientras que hemos estado hablando, y no solo hablando, sino recibiendo una revelación de Cristo como el Supremo. Amén. Y la última vez que pudimos estudiar juntos, hablamos sobre cómo a través de la cruz, mediante la sangre y su cruz, pudimos recibir la paz. Él reconcilió todas las cosas en Cristo. Y en el día de hoy voy a continuar en los versículos que siguen. Voy a estar leyendo ahora Colosenses capítulo 1, desde el versículo 24 al 29. Ahí es donde nos vamos a quedar en el día de hoy, o en esta noche. Dice así. Si están ahí, pueden leerlo en la pantalla. Ahora me gozo en mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Quiero tomar algunos puntos, porque la palabra aquí nos revela la filosofía de Pablo en su ministerio. Y hay dos resultados de esta investigación que vamos a hacer ahora. Vamos a ver dos cosas a través de la escritura y la palabra aquí. Vamos a ver cuál es el motivo de aquellos que han sido llamados por Dios y honran su llamado. Eso es lo primero que vamos a entender. ¿Cuál era el motivo de Pablo? Ese motivo nos va a dar un entendimiento. Esa revelación también nos va a dar a nosotros que trabajamos como ministros en la casa de Dios, ministros en su reino, de cuál es nuestra motivación. Y también vamos a entender cuál entonces es el propósito del ministerio o el fin del labor eclesial. Son dos cosas. Vamos a ver el motivo de aquellos que han sido llamados y que honran el llamado de Dios, y también vamos a ver entonces cuál es el fin de trabajar, de luchar, como dice Pablo aquí, en la iglesia. Amén. Entendemos hacia dónde vamos. Y hay tres palabras griegas. Yo lo voy a decir al principio, porque estas palabras se encuentran en otros lugares en la palabra, y no solo voy a buscar lugares donde se menciona la misma palabra en el griego, sino también tienen el mismo sentir, están comunicando el mismo espíritu de cómo esa palabra se usa aquí en el libro de Colosenses. Lo vamos a ver juntos aquí. Pero hay tres palabras importantes que yo quiero que sean encarnado en cada uno de nosotros en esta noche. La primera es la palabra kairo.
que es esa palabra gozo, gozarse. También está la palabra pathema, que es la palabra de padecimiento o aflicciones, sufrir. Y el último es teleios, que es la palabra perfecto. Son tres palabras que vemos aquí que Pablo usa, pero también él lo usa en otros capítulos de la palabra, en otras cartas que él escribe a la iglesia, y lo usa de la misma manera. O sea, él está comunicando el mismo espíritu. Amén. Entonces yo creo que a través de este estudio vamos a entender por qué son tan importantes estas palabras y cómo estas palabras pueden convertirse en una vida, pueden convertirse en un motivo para nosotros que somos la iglesia. ¿Cuántos quieren aprender eso? ¿Cuántos están para eso? Porque tenemos que cambiar, yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad en no solo recibir información en un discipulado, en un estudio versículo por versículo. Tenemos que tomar las palabras de Dios y tenemos que dejar que se hagan vida en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, lo que estudiamos aquí tiene que hacerse vida. Entonces, estas palabras yo quiero que se hagan vida en nosotros. Yo quiero que se haga vida en mí. Entonces, vayamos ahora leyendo otra vez ese versículo 24, donde voy a empezar, detallando lo que Pablo nos quiere ministrar en esta noche, o lo que Dios quiere ministrar a través de la carta de Pablo. Ahora me gozo en mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí vemos esa primera palabra, kairo. No se debe confundir con la palabra kairos, que significa tiempos. Esto es kairo, es gozo. Y Pablo aquí nos está diciendo aquí que él se gozaba en medio de lo que él estaba sufriendo. Y su sufrimiento fue por el beneficio del cuerpo. O sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia, estaba siendo beneficiado por ese sufrimiento que él estaba pasando. Y en el libro de Filipenses, él lo dice de otra forma y usa esa misma palabra. Mira cómo dice él aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 17. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Entonces, aquí cuando entendemos qué era lo que Pablo estaba viviendo cuando escribió esa carta a la iglesia, a los filipenses, entendemos que él ya pensaba que se iba a morir. En un tiempo él decía: yo no sé si me quedo con ustedes o no sé si es que el Señor me quiere llevar en este momento. Aún él dijo: mira que tengo un conflicto en mí porque me quiero quedar con ustedes, pero es también mejor yo irme con Cristo ya. Pero aquí él dice: pero yo me gozo, no importando cuál sea el fin de este momento de sufrimiento. ¿Por qué? Porque va a crecer tu fe. O sea, la iglesia tiene un beneficio a través del sufrimiento. Pablo pasó por su aflicción con gozo porque él estaba terminando el ministerio de Cristo. Y esto es muy importante porque lo vamos a ver ahorita y lo voy a declarar sobre nuestras vidas. Nosotros también pasamos por aflicciones para terminar una obra. Entonces, ¿cuál era esa obra? Porque él usa unas palabras aquí que uno lo puede confundir. Porque mira cómo lo dice Pablo. Él dice: yo me gozo en lo que estoy padeciendo porque estoy cumpliendo lo que hace falta. O sea, cualquier persona puede leer eso y confundirse, porque en los versículos anteriores, como habíamos leído, Pablo no se estaba refiriendo a la salvación aquí. Porque, como dije, lo estudiamos muy bien. Dice la palabra en los versículos que leímos la semana pasada que nosotros ya tenemos la paz con Dios. O sea, mediante la cruz y su sangre, ya la salvación, no hace falta nada para que tú te salves. Eso no le da gozo a nadie aquí en esta noche. O sea, no hace falta nada. Ya todo se pagó. Entonces, ¿a qué se refería ahí Pablo? Lo que estaba declarando era esto:
que aunque no había otro sacrificio necesario para cumplir la paz con Dios, se revelaba que la aflicción tenía otro fin o propósito, que lo vemos ahí en el versículo 28 y 29, donde dice: para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo a su iglesia, a la gente que él amaba, a su familia en la fe? Le estaba diciendo que él pudo aguantar la aflicción porque él entendía que su propósito iba a producir algo mucho mayor y mejor en la iglesia. Lo voy a repetir. Pablo pudo aguantar la aflicción porque él entendía que su propósito iba a producir algo mucho mayor y mejor en la iglesia. O sea, porque uno se tiene que poner en sus pies o en sus zapatos, decimos así en inglés, put yourself in his shoes. Nos tenemos que poner en su posición. O sea, él estaba sufriendo de una forma que no se puede describir, que honestamente nosotros nos tenemos que preguntar a veces si nosotros de verdad pudiéramos pasar por las mismas aflicciones que él pasó y quedarse tan firme diciendo, o sea, no es que lo estoy aguantando, porque muchos en la iglesia pueden aguantar aflicción, pero él dice, yo me gozo aquí. Mira cómo él lo dice en Romanos capítulo 8. Las mismas palabras que vemos aquí. Vemos aquí la palabra aquí, pathema, que es esa de sufrimiento o padecimiento. Dice él, pues tengo por cierto, vamos a ponerlo aquí, Romanos capítulo 8, versículo 18. No quiero irme muy rápido, que quiero que esto se quede con nosotros. Mira cómo él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones, pathema, lo está usando de la misma forma, está comunicando lo mismo en el libro de Romanos como lo está haciendo en el libro de Colosenses. Él está diciendo, hay cosas que yo estoy pasando ahorita, o sea, Pablo hablando a ellos, pero yo lo voy a aguantar porque aún no son comparables con lo que va a salir después de mi sufrimiento. Y eso lo llevó a él a manifestar un gozo. Un gozo. Y como dije, esto tiene dos perspectivas, porque no solo habla del ministro, no solo habla de Pablo. O sea, esto no solo tiene aplicación para aquellos que son ministros, que tienen un micrófono, que quieren cantar, que quieren dirigir alabanza, que quieren predicar. Esto tiene una perspectiva, tiene una revelación, tiene una verdad para nosotros aquí, para vivir día a día con un gozo. Primera de Pedro capítulo 4 dice esto aquí, desde el versículo 12. Dice, si no gozaos, significando otra vez esa palabra, kairo, gócense ustedes. Lo pueden poner ahí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13. Sino gozaos. Mira el que está a tu lado, dile, gózate. Gózate. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. O sea, si yo me puedo gozar, si Pablo se podía gozar y tenía el Espíritu de Dios, y ese Espíritu produjo gozo en medio de la aflicción, ¿por qué es que nosotros no nos podemos gozar juntamente en medio de aflicciones? Mira cómo lo dice aquí. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes. Dile, yo soy participante. ¿Qué era lo que Pablo dijo aquí? Que yo completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y aquí Pedro dice, pero no es solo Pablo que es participante de esta gloria, sino que ustedes, nosotros, somos participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
¿Qué significa esto? Que tú nunca podrás gozarte en la revelación de Cristo si no te goces también sufriendo. Mira cómo, no sé, o sea, estoy tomando mis oraciones de la misma palabra. O sea, nosotros nos vamos a gozar cuando Cristo se revele, a la medida que nosotros nos gocemos también en el sufrimiento y la espera. Mira cómo lo dice Pablo en el libro de Filipenses. No lo tengo aquí escrito dónde está, pero él dice: quiero conocerlo a Él. ¿A quién? A Cristo. Dice: quiero conocerlo a Él. No es un asunto de salvación. No es un asunto de salvación. Es un asunto de conocerlo a Él y ser semejante a Él. Y él dice: yo lo quiero conocer a Él en el poder de su resurrección, conformándome también a su muerte. El gozo de Dios nunca se puede manifestar en tu vida si no pasas por el proceso de padecer. Nadie dice amén a eso. Porque ¿qué fue? O sea, el gozo de Dios se manifiesta ahí. Ahí es donde el gozo se manifiesta en su forma mayor. Porque cualquiera se goza cuando algo bueno pasa. Pero el gozo, cuando dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza, cuando dice eso, no lo dice para que nosotros lo apliquemos cuando las cosas van bien. En el libro de Santiago, cuando dice: considéralo un gozo puro. Pero puro, gozo puro cuando nosotros pasemos por tribulaciones. O sea, el gozo puesto delante de Jesús no estaba cuando estaba haciendo milagros. Él se gozó ahí, pero el gozo fue puesto delante de él cuando vio la cruz. Y aquí Pablo dice: y yo también entonces completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y así mismo la palabra nos dice ahí en primera de Pedro, la misma palabra, con el mismo espíritu, también nosotros nos debemos gozar por cuanto sois participante de los padecimientos. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Que el padecimiento no te debe hacer olvidar lo que Él está construyendo y perfeccionando en ti. No quiero repetir algo. Estos son unos puntos que tienen que hacerse vida en nosotros. El padecimiento no te debe hacer olvidar lo que Él está construyendo y perfeccionando en ti. Mira qué poderoso es ver esto a través de la vida de Pablo. Pablo entendió que aunque él estaba padeciendo, tenía mucho más valor trabajar y luchar para la perfección de la iglesia que preservar su vida. Esto es un asunto de prioridades. Es un asunto de entender cómo es que nosotros valoramos las cosas. Pablo llegó a ese momento diciéndole a ellos: prefiero yo perder mi vida, porque es mucho más valoroso, tiene mucho más valor ver que ustedes pueden ser presentados a Cristo Jesús como perfecto. O sea, y mira, me recuerdo ese versículo en Romanos. O sea, él aún dice: no es comparable. O sea tú ni lo debes pensar dos veces eso. Entonces nosotros tenemos que llegar a la revelación de que nuestras vidas en la carne no son más importantes que la vida espiritual que habita en nosotros. Repito otra vez, estos son puntos. Nosotros tenemos que llegar a la revelación, no entendimiento, un conocimiento en mi mente. Estoy hablando de algo que ya es algo en tu corazón, es una convicción y un principio que te gobierna. Nosotros tenemos que llegar a la revelación
de que nuestras vidas en la carne no son más importantes que la vida espiritual que habita en nosotros. Quisiera seguir poniendo evidencia a esta actitud, a este espíritu que habitaba en Pablo. Mira cómo él dijo en Hechos capítulo 21. ¿Podemos irnos ahí? A veces no nos recordamos que la vida de quien escribió la carta también da evidencia de lo que él le estaba predicando a ellos. O sea, él no estaba predicando algo que él no había pasado o de algo que él no estaba convencido. Él estaba predicando algo que él ya había vivido. Entonces lo vemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 21. Quiero leer esto porque es muy importante ver la reacción de Pablo al frente del padecimiento. 21, y vamos a leer desde el versículo 10. Ahí está. Te voy a decir ahora dónde está. Versículo 13, perdón. Sí. No, mejor, perdón, subamos aquí al 8 para tener el contexto. Versículo 8 dice así, y vamos a leer hasta el 13. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos hospedamos en su casa. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí bastantes días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto le rogamos, tanto nosotros como los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Esto es la gente a Pablo. O sea, ese cinto pertenecía a Pablo y el profeta dijo: el que es dueño de este cinto lo van a llevar preso. Entonces, al oír esto, ellos rogaron. Así son mucha gente en la iglesia, ruegan cuando ven que otro va a pasar por un proceso. Pero mira la respuesta aquí de Pablo en el versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Mira cómo contesta Pablo. O sea, esto es lo que él escribe aquí a los que están en esa iglesia en Colosa. No era algo extraño a Pablo. Era algo que él había vivido ya por muchos años. Era algo que él conocía ya. En un momento cuando lo iban a llevar preso, había muchos hermanos que creían. Mira, eso fue lo mismo que hizo Pedro cuando oyó que Jesús tenía que padecer. Y mira cómo le responde ahí. Jesús le dice a él: aléjate de mí, Satanás. Es el mismo espíritu de Satanás que te ruega que no pases por el padecimiento. Nosotros lo decimos a la gente en el nombre del amor, en el nombre de querer a mi hermano. Es el mismo espíritu de Satanás. Y no estoy hablando de no tener compasión. Jesús tuvo compasión. Cuando veía a la gente enferma, Él lo quería sanar y lo sanaba. Esto no es un asunto de eso, pero esto es un asunto de cuando Dios quiere pasarte por un proceso y quiere formar y perfeccionarte para que puedas ser presentado a Jesús como un varón perfecto. Tú no quieres entrar por el proceso, o estás en medio del proceso y prefieres no cambiar porque valoras mucho más tu vida, tus hábitos, tus preferencias que tener Cristo en ti. Y Pablo dice: yo lo hago por ustedes.
Servir a Dios debe ser nuestro todo. Debemos estar dispuestos a entregarlo todo para ser su discípulo. Eso no fue lo que dijo Jesús a los discípulos. El que quiere seguirme a mí se tiene que negar a sí mismo. Como hijos de Dios debemos estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre más que cualquier asunto temporal. Oye, es un asunto aquí, es una pregunta de cómo nosotros valoramos y ponemos nuestras prioridades en la vida. Continuemos aquí. Ese es el versículo 24. Bajemos aquí. Y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a quedarnos ahí en esos 3 versículos, 25 al 27. Esto tiene muchas implicaciones que quiero detallar. Primero era, como ya hemos estado aprendiendo, él estaba combatiendo el gnosticismo en ese tiempo. Era la filosofía que habían conocimientos secretos ocultas que nadie podía conocer si no tenían un rango espiritual. Pero aquí Pablo declara algunas cosas, que este misterio que estaba oculto desde los siglos y generaciones pasadas, ahora han sido manifestados a sus santos, a los santos de Dios, que somos nosotros, que eran ellos. Le estaba declarando a ellos que él estaba opuesto al gnosticismo y que lo que Dios quería hacer en ellos, el conocimiento de él, el conocimiento de su propósito eterno, no estaba oculto. Ya estaba a la luz. ¿Y cuál era ese misterio? Aquí está el misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo dice la palabra aquí? El misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, quiero que ustedes entiendan algo, porque esto es muy importante en el asunto del gnosticismo. Ellos decían que uno tenía que buscar fuera de su cuerpo. Tenían que buscar fuera de ellos el conocimiento secreto de Dios. Y Él le dice a ellos, no. El secreto donde está escondido todo el conocimiento, toda sabiduría y entendimiento está en Cristo. Y ese Cristo está en usted. Esto es importante. A veces nosotros somos ciegos a la realidad de quien habita en nosotros. Y por eso era muy importante el padecimiento, porque si nosotros no pasamos por ese padecimiento, nunca se va a revelar esa persona que habita en nosotros en su plenitud. Y este misterio de conocimiento no estaba afuera, sino estaba ya en ellos, porque Cristo habitaba en ellos. Como dice la palabra, el mismo Espíritu de Dios es el que conoce los pensamientos profundos de Dios. Y ese Espíritu habita en nosotros. Nosotros tenemos, como decía la intercesión en este día, que tenemos la mente de Cristo. Y Pablo le estaba diciendo, el conocimiento no es un secreto. Se manifestó en una persona y esa persona, que es la verdad, está en nosotros. Está en nosotros, ya está en ti. Pero ese conocimiento pleno no se puede manifestar hasta que pasemos por el padecimiento.
Por eso están conectados estos versículos. A veces desconectamos ese versículo. O sea, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero ¿de qué estaba hablando Pablo cuando declara eso? Estaba hablando de un padecimiento. O sea, cuando dice aquí la palabra, y vamos, como dije, vamos a entrar en más detalle. Cuando dice que Él lucha y su propósito era presentar a la iglesia como un varón perfecto. Cuando Él está diciendo eso, lo que está declarando es que Él quería que cuando la iglesia se presentara delante de Dios, Dios pudiera ver a una iglesia que tenía a Cristo revelado en ello y un conocimiento pleno. Y a veces nosotros dudamos por qué pasamos por aflicciones, pero no está oculto lo que Dios quiere hacer en el hombre. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué es que esto pasó? O a veces tenemos un conflicto y no sabemos qué decisión tomar. Te puedo dar el consejo de Dios. El consejo de Dios es, tú tienes que hacer la decisión o tú tienes que pasar por una prueba para que tú te veas más como Cristo al fin. O sea, cuando tú tienes que tomar una decisión difícil, no es tan difícil cuando tú puedes ver a quién te pareces más al final de esa decisión. Ese es el consejo de Dios. O sea, si yo tengo que hacer una decisión y al final o me voy a parecer a como yo soy, a mi forma, o como es otra persona, o tengo que decidir y tomar una decisión que me hace parecer a Cristo. Esa es la decisión que tengo que tomar. Uno tiene que ver el fin desde el principio. ¿Por qué estoy pasando por un proceso? ¿Por qué es que el Señor me está pasando por una tribulación? ¿Por qué es que siento un ataque? Esos ataques, mira cómo dice Dios en el libro cuando Él le habla a Israel, Él dice, por eso te afligí en el desierto, para probarte y para que vieras qué estaba en tu corazón. Dios quiso dar a conocer esa riqueza de su gloria, que era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero ¿cómo es que Él lo puede revelar? ¿Cómo es que esa revelación se puede convertirse en un conocimiento pleno? No era como los gnósticos pensaban, que era, me tengo que desconectar del mundo material de tal forma que ni como y ni puedo llorar y ni puedo urinar ni hacer nada. O sea, ellos no hacían nada. Eso no era lo que Dios quería. O sea, manifestar y dar a conocer a Cristo. Sí tenía que ver con un padecimiento y desconectarnos nosotros de esos deseos, pensamientos y formas de la carne. Continuando aquí, mira lo que dice aquí. El misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora han sido manifestados a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿A qué fin? Al fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. Última palabra aquí, mira, que era teleios, que es esa palabra presentar perfecto. Ahora, como dije anteriormente, y esta es la enseñanza de esta noche, que es que el sufrimiento, o él sufrió, perdón, Pablo sufrió por el propósito de presentar a todo hombre en Cristo Jesús perfecto delante de Dios. Y esta palabra perfección significa ser completo en todo. No está hablando de perfecto de la manera que a veces nosotros lo pensamos. Porque la perfección era en Cristo. Entonces no era un asunto de que
yo no tengo, I don't have one flaw, no tengo ni una cosa, ni una falta. No, 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 a eso no se refiere. Pero es que toda mi vida se ha sometido al señorío del Señor. Entonces, mi vida está en Cristo Jesús. Cuando mi vida está en Cristo, es cuando yo me puedo presentar delante de Dios y Él me ve como un varón perfecto. Aunque eso tiene que estar claro, ¿no? O sea, no es que yo no tengo falta, pero yo puedo decir, yo soy un hombre perfecto, yo soy un varón perfecto. He llegado a esa estatura porque estoy en Cristo. Mientras que nosotros estemos en Cristo, somos ese varón perfecto delante de Dios. Esa perfección, estar en Cristo y sometiendo nuestras vidas a Cristo, es lo que nos lleva hacia la madurez. Es lo que nos lleva en ese proceso de santificación. Es que nos lleva a parecernos más a Él. Porque Él es ese varón perfecto. Amén. Él es ese varón perfecto. Así es como dice Pablo en el libro de Efesios. Podemos ir al libro de Efesios capítulo 4. ¿Ah? Teleos, sí. T-E-L-E-I-O-S. Aquí estamos. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Esa palabra es la palabra teleos, perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Pablo está escribiendo y comunicando lo mismo. El propósito del ministro y el propósito de nuestras vidas es para que al fin podemos llegar y parecernos a Él. Un hombre perfecto es aquel que está a la plenitud de su madurez, que toda su vida, cada área de tu vida y de mi vida, estén a un nivel que reflejan el carácter de Cristo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo aquí. Él le estaba diciendo, vale mucho más ver a Cristo manifestado en cada área de tus vidas que yo tener mi vida. O sea, él entendía que, porque ese es el deseo del Padre, eso ha sido el deseo que estaba oculto por generaciones pasadas. Pero ahora a través de Cristo se entendió que el hombre siempre fue hecho para ese propósito de cargar la imagen y semejanza de Dios. Pablo dice, yo he entendido que complacer el deseo del Padre tiene mucho más valor que mi vida, preservar esa vida. No sé si me doy a entender, o sea, Pablo había llegado a una convicción que yo solo oro que como iglesia podemos llegar un día. O sea, él dijo, wow, o sea, él dijo, yo quiero ser un colaborador en cumplir el deseo de Dios, del Dios eterno. El Dios eterno solo tenía ese deseo, que era revelarse y tener uno que gobernara en la tierra en su nombre. Y Pablo dice, ahora yo tengo el llamado de ayudarlo a él. ¿Cómo no voy a sufrir para algo tan grande y algo tan sublime como cumplir el deseo de Dios? O sea, Dios tiene un corazón y a veces no lo vemos así porque, o sea, Jesús vino y tuvo un corazón, pero no vemos a Dios Padre en la eternidad con un corazón, pero Él tenía un corazón. Y en ese corazón Él tiene un deseo. Un deseo. Ese como que no lo conectamos así. Pero por eso Jesús dijo, yo amo a Dios, tengo que hacer la voluntad de Dios. Si yo he nacido de Dios, no puedo andar en pecado porque
Yo soy de Dios. Y cuando uno de verdad llega a ese nivel de madurez y verdaderamente ama a Dios, no hay pregunta, no hay momento de duda en nuestros corazones y mentes que queremos cumplir el deseo de Dios, no importando lo que cueste. Y a eso había llegado Pablo. Pero hay algunos puntos que quiero declarar, que voy a ir ahí terminando. Dice ahí, o yo quiero decir aquí, que sin la iglesia será imposible llegar a ser como Cristo. Esto lo vemos a través de su ministerio, a través de lo que vemos aquí en Efesios capítulo 4. Era que estaba hablando de los dones, de los oficios, de los que han sido ordenados por Dios, llamados por Dios como ministros. Sin ellos será imposible llegar a ser como Cristo y ser ese varón perfecto. Entonces Pablo define bien que su trabajo apostólico y que los oficios de la iglesia son para llevar a cada miembro a la perfección, ser completos en todos. Pero como dije, aquí en Colosenses estamos entendiendo dos cosas. ¿Cuáles eran esas cosas? Vemos cuál es el motivo de aquellos que han sido llamados por Dios y honran su llamado. Lo último es que vemos el fin del labor eclesial. Nosotros tenemos que ahora aplicar, ver lo que motivaba a Pablo, que era el Espíritu de Dios, que era la convicción del Espíritu y de la palabra. Nosotros nos tenemos que dejar gobernar por esa misma convicción. ¿Por qué? Porque al final del día, esto nos revela algo muy, muy, muy poderoso. Que tu asignación, tu propósito en la vida es ser como Él. Ese es tu propósito en la vida. La gente se pregunta mucho, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? O sea, tú solo tienes un propósito, es conocerlo a Él y ser como Él. Ese es tu propósito. Tu asignación es cómo tú llegas ahí, pero tu propósito es esa. No es ser grande, aunque algunos en su asignación, en el propósito, llegan a tener una plataforma o hacen cosas específicas aquí en la iglesia, en el culto a Dios. Pero eso no es tu propósito. El propósito es ser como Él. Tu vida y mi vida, lo bueno, lo malo, todo lo que lleva a nuestra vida es para que podamos ser presentados como perfectos al final. ¿Cuántos quieren ser perfectos? Para ser perfectos, entonces, tenemos que pasar por ese momento de padecer, porque Pablo entendió su sufrimiento. O sea, él se gozaba porque, claro, él estaba ayudando a ellos, pero él también estaba siendo perfeccionado en ese momento. Por lo tanto, ¿sabes lo que él hizo en el medio de todo eso? Sabiendo que ellos iban a ser inspirados para ser perfeccionados, que él iba a poder continuar cumpliendo el deseo de Dios. Él entendió que él estaba siendo perfeccionado en medio de su padecimiento. ¿Sabes lo que produjo eso en él? Eso produjo gozo. Gozo. Gozo inefable, gozo que no se puede explicar. Gozo que su origen y su procedencia no son las situaciones, sino el mismo Espíritu de Dios. Era un gozo que él tenía. Hay muchos que cantaban ese corito, tengo un gozo en mi alma. Amén. Cualquiera canta esa canción cuando las cosas van bien. Pero Pablo cantó eso en momentos que de verdad, tenemos que preguntarnos si nosotros también hubiéramos cantado esa canción ahí. Porque eso refleja la medida de Cristo en nosotros. Por lo tanto, quiero decirle a ustedes, regocíjanse en este día, regocíjanse. Vamos a regocijarnos, porque todo lo que tú estás viviendo, todo lo que yo estoy viviendo, es para que nosotros podamos ser presentados como perfectos al final. Y el Señor lo está haciendo. No podemos parar y declarar esto con fe y orar al Señor. Señor,
te doy gracias, te damos gracias. Tú lo tienes que decir con tu boca. Gracias, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú estás perfeccionándonos. Gracias, Señor, porque y perdónanos aún en los momentos cuando no hemos visto tu plan eterno en efecto. No hemos visto a través de los procesos. A veces nosotros mismos nos cegamos a esa realidad. Perdónanos, Señor, porque no lo vemos, pero gracias sean dadas que a través de tu palabra tenemos el ejemplo. Gracias porque a través de la palabra tenemos la verdad que nos tiene que gobernar en cada momento. Gracias, Señor, porque cada uno de los que están aquí reunidos a través de la palabra entendemos en esta noche que fuimos creados con un propósito, y ese propósito es que Cristo se manifieste a través de nosotros. Por tanto, dice la palabra, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Gracias sean dadas al Señor. Te damos gracias. Puedes darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque Cristo va a ser visto a través de mí. Gracias, Señor. Nos regocijamos en cada momento. Nos regocijamos, no importando la circunstancia, porque sabemos que tú sigues en el trono y eres tú que administras el tiempo de madurez para cada uno de tus hijos. Te damos gracias en esta noche, Señor, y oro que esta verdad y este gozo pueden manifestarse en la casa de Dios. Declaro que este gozo se puede llevar a los lugares de trabajo. Este gozo se puede llevar, Señor, en cada área y asunto de nuestras vidas, porque nuestro ministerio no es solo aquí en cuatro paredes. Nuestro ministerio es en la vida. Nuestro ministerio como discípulos, nuestro ministerio como tus hijos, es para llevar a cabo tu diseño en la tierra. Es llevar a conocer tu nombre y tu gloria en todo lo que hacemos. Y oro en el nombre de Jesús que eso puede ser el testimonio que sale de esta palabra. Ese va a ser el testimonio que sale de esta palabra. Te bendecimos y te honramos. Te bendecimos y te honramos en esta noche. Te bendecimos, Señor, porque queremos ser perfectos. Queremos ser perfeccionados en Cristo. En este momento rendimos nuestras vidas y lo ponemos, cada área, cada esfera de nuestra existencia, lo ponemos en Cristo y lo sometemos a su señorío. Lo sometemos a ti, Señor. Toda nuestra vida es una ofrenda para ti. Gracias, Señor, porque al fin yo sé que nosotros estaremos delante de ti, puros, sin mancha, porque estamos en el amado y aceptados en él. Y nuestras vidas, ese proceso de santificación nos llevará a dar placer a tu corazón. Te va a complacer vernos al fin. Te doy gracias y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por la palabra y la impartición de la enseñanza? Damos gracias a todos aquellos que también nos están viendo en línea, que lo están viendo aquí en vivo o nos están viendo ya repetido ya este video grabado. Damos gracias por su conexión y nos vemos ya la semana que viene continuando aquí en el libro de Colosenses. Dios le bendiga.